El Evangelio de Juan revela muchas de las obras y dichos de Jesús que no se encuentran en los demás evangelios. Juan escribió todas estas cosas como pruebas de la deidad de Jesús. Ahora le invitamos que se una con nosotros mientras el doctor Otto Arango nos guía en este estudio profundo de este libro tan importante. Juan capítulo 7 hasta el capítulo 10, verso 21, nos presenta los pormenores, si quiere, los eventos que tomaron lugar durante la celebración de la fiesta de los tabernáculos. En el capítulo 7 vimos al Señor Jesucristo presentándose en el último día de la fiesta y haciendo una declaración poderosísima. Cuando Él dice en Juan 7, 37 al 39, Él dice que Él realmente es el agua. Dice en versículo 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él se identificó como el agua de vida. Ese era el momento climático de la fiesta de los tabernáculos. Posteriormente a esta declaración leemos que tristemente el verso 53 del capítulo 7 dice que cada uno se fue a su casa. Después de la declaración tan clara y precisa en el cual el Señor Jesucristo se identificó como el centro de la fiesta, los judíos, en vez de responder a la invitación, cada cual se fue a su casa. En la mañana siguiente, durante la fiesta de los tabernáculos, recuerde que la fiesta de los tabernáculos duraba 8 días. Durante la siguiente mañana a la declaración de Jesús, traen una mujer sorprendida en adulterio. Y Cristo responde a los acusadores y a la acusación, incluso a los argumentos de estos líderes religiosos que traían una mujer sorprendida en adulterio, pero para tentarle. Y notamos cómo el Señor Jesucristo escribe con su dedo, la única vez que aparece en el Nuevo Testamento Jesús escribiendo con su dedo, identificándose así con el Dios del Antiguo Testamento, cuando nos dice la Escritura que Dios mismo escribió con su mano las tablas de la ley. Ahora, en Juan capítulo 8, verso 12, hasta el final del capítulo, vamos a ver a Jesús presentando su sexto discurso. Hasta ahora hemos visto 5 de los discursos de Jesús. En capítulo 3, el primero, sobre el nuevo nacimiento. En capítulo 4, sobre el agua de vida. En capítulo 5, Él presenta un discurso de su igualdad con el Padre y lo hace en forma de defensa. En capítulo 6, Él se identifica con el pan de vida. El pan de vida, el maná del cielo. En capítulo 7, en la fiesta de los tabernáculos, se identifica con el agua de vida. Y en capítulo 8, Cristo va a presentar un discurso identificándose a sí mismo con la luz del mundo. En Juan capítulo 8, encontramos la segunda afirmación de Jesús en el Evangelio de Juan. Recuerde que el Evangelio de Juan registra de manera específica y selectiva las afirmaciones de Jesús, es decir, lo que Cristo mismo clamó ser. Y Él va a decir en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Si quiere, el capítulo 8 es una defensa también de la verdad del Señor Jesucristo. Por eso, la palabra verdad, verdadero, se utiliza frecuentemente en el capítulo 8. Por ejemplo, en capítulo 8, verso 13, 14, 16, 17, 26, 31, y en el resto del capítulo hasta el verso 46, frecuentemente escuchamos verdadero, verdad. Es decir, este discurso del capítulo 8 es una defensa de la verdad. También, algo interesante, en capítulo 8 va a aparecer la palabra Padre 21 veces y testigo 7 veces. Es decir, aunque es una defensa de la verdad,
Cristo va a utilizar estos términos, Padre 21 veces y Testigo 7 veces. Ahora, ¿cómo está estructurado el sexto discurso de Jesús cuando Él dice, yo soy la luz del mundo? En capítulo 6, verso 35, Él había hecho ya su primera afirmación, yo soy el pan de vida. Y ahora en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Para entender esta declaración de Jesús, hay que entender nuevamente la conexión que tiene con la fiesta de los tabernáculos. Durante la fiesta de los tabernáculos, en el templo en Jerusalén, se encendía un candelabro, una luz, recordando así durante la celebración la promesa, la provisión, la presencia y la protección de Dios en una columna de fuego durante el caminar del pueblo de Israel en el desierto. Esa luz que se encendía durante la fiesta de los tabernáculos en el templo era un recordatorio para los judíos de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento en una columna de fuego. Así que cuando Cristo mira ese candelabro, esa lámpara, Él dice, un momento, no es esa lámpara realmente, yo soy la luz del mundo. Así que el orden del discurso de Juan capítulo 8, que es el sexto discurso, está así más o menos estructurado. En versículo 12 al 30, Cristo va a hablar de su verdadera identidad. En versículo 31 al 38 va a hablar de la verdadera libertad. En verso 39 al 47 va a hablar de los verdaderos hijos de Dios. Y en verso 48 al 59 va a hablar de la verdadera identidad, de su eternidad. Por eso el capítulo 8 es una defensa de la verdad. Noten ustedes en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló. En verso 21, otra vez les dijo Jesús. Y en el verso 31, donde dice nuestra versión, dijo entonces, es exactamente la misma construcción en el original. Es decir, todo el capítulo 8, a partir del verso 12, es una unidad de un mismo discurso, donde Cristo defiende la verdad de lo que Él vino a proclamar. Veamos la primera parte, verso 12 al 30. La verdadera identidad. Cristo dice, yo soy la luz del mundo. En el Antiguo Testamento hay que entender también esta afirmación. En el Antiguo Testamento se asociaba estrechamente a Jehová con la luz. El Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Por eso cuando Cristo afirma esta verdad, Él está presentando su verdadera identidad, algo que los judíos habían ignorado y no querían aceptar. Yo soy la luz del mundo. Ahora, la luz sirve para revelar el camino. La luz sirve para despejar la oscuridad. La luz nos revela la verdad. Y Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Ahora, es muy importante esto, porque los judíos estaban celebrando una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, siguiendo una tradición. Recuerde que el apóstol Juan, en su evangelio, él siempre se refiere a las fiestas judías diciendo una fiesta de los judíos. Pero ya hemos visto desde el capítulo 2 que en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico capítulo 23, las fiestas se llamaban fiestas de Jehová. Pero dado que los judíos habían perdido el significado de lo cual hablaba cada una de esas fiestas, Juan la refiere entonces en su evangelio como fiesta de los judíos. Qué triste es que los judíos estaban reunidos conmemorando la presencia, la provisión, conmemorando la protección de Dios del pueblo de Israel en el pasado, y tenían allí al lado de ellos, en medio de ellos, aquel que hizo todas las maravillas y lo habían ignorado. Es como cuando alguien va a un cumpleaños y todo el mundo llega al cumpleaños, se toma el refresco, se come el pedazo de pastel, pero pasa por alto a la persona que está celebrando el cumpleaños. Estos judíos
estaban reunidos celebrando una fiesta, si quiere, religiosa, tradicional, pero no por convicción. ¿No es cierto que hoy se da ese fenómeno? Personas que hoy se congregan en centros, en iglesias, se apegan, se adhieren a una religión por tradición y no por convicción. Cristo declara con toda propiedad: yo soy la luz del mundo. Él defiende su verdadera identidad que los judíos no querían admitir. En versículo 31 al 38, Cristo nos va a hablar en su discurso sobre la verdadera libertad. Y él va a decir en verso 31, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras. Esa es una palabra muy importante, el verbo permanecer. En el original, el verbo permanecer es meinete. El apóstol Juan utiliza este verbo muy interesante. Por ejemplo, en su evangelio, él la va a utilizar 25 veces. En la primera epístola, su primera epístola, la primera de Juan, la va a utilizar el mismo verbo 14 veces. Y en su segunda epístola la va a utilizar una vez. Si quiere, el apóstol Juan utiliza este verbo de una manera constante 40 veces. Cristo dice aquí: si vosotros permaneciereis en mis palabras. Esto es importante, porque Cristo, durante la fiesta de los tabernáculos, Él está defendiendo su verdadera persona, su identidad, pero también va a hablar de quiénes realmente son los verdaderos discípulos y quienes realmente o verdaderamente reciben y experimentan la libertad que Él ofrece. Y en verso 31 al 38, Él dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Muy importante. Muchas personas hoy en día quieren, sí, seguir al Señor, pero no quieren permanecer en su palabra. El verbo permanecer aquí implica algo continuo, estable. Es decir, si no se fundamentan y descansan en mi palabra. Noten en verso 31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, note, seréis verdaderamente mis discípulos. Le respondieron, verso 33, linaje de Abraham somos. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo tan ciego! Noten ustedes, dice el verso 33, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Estos religiosos eran ciegos, porque cuando ellos dijeron esta afirmación, en ese momento mismo, recuerden que Palestina estaba bajo el Imperio Romano, y ellos están diciendo: mira Jesús, nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. En ese mismo momento, los judíos eran esclavos del Imperio Romano. Previamente, la nación judía había sido esclava de 7 imperios en el pasado. Y ellos, por su ceguera, por su orgullo religioso, ahora están diciendo: jamás hemos sido esclavos de nadie. Totalmente un error. Noten ustedes el verso 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, la verdadera libertad viene como consecuencia, resultado de permanecer en el Señor. Es decir, de descansar en Él, de aceptar lo que Él ha dicho y lo que dice su palabra acerca de Él. En tercer lugar, en este capítulo, desde el verso 39 hasta el verso 47, el Señor va a discutir sobre quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Y francamente, esa es una parte del discurso que nos interesa mucho en nuestros días. Porque hoy en día hay mucha confusión. La gente está confusa para identificar quién es realmente hijo de Dios. Sin embargo, la norma de Dios se nos presenta en las Escrituras. Y para nosotros saber quién realmente es un hijo de Dios, tenemos que referirnos a las Escrituras, no a las tradiciones, a los rumores,
rumores o a las opiniones humanas. Desde el capítulo 1, en el prólogo, verso 12, el apóstol Juan estableció muy claro: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Es decir, que la condición para ser un hijo de Dios es creer en Jesús. Y luego dice el mismo prólogo, los cuales, estos hijos, no son engendrados de carne o sangre. En otras palabras, los hijos de Dios no lo pueden producir o fabricar elementos humanos. Los hijos de Dios los engendra Dios. Y en esta parte del discurso, en capítulo 8, el Señor Jesucristo nos va a hablar acerca de quiénes son los verdaderos hijos de Dios. En el versículo 39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ese es el grave error. Ese es el gran error de las personas religiosas, que dentro de su confusión todavía se llaman hijos de Dios y todavía claman y dicen que Dios es su Padre. Estos judíos religiosos observaban tradicionalmente, minuciosamente, las fiestas religiosas. Sin embargo, habían perdido la esencia, el sentido, el significado para lo cual estas fiestas se celebraban. Y ellos habían dicho, alegando con Jesús, nuestro Padre es Dios, nunca hemos sido esclavos de nadie, nuestro Padre es Abraham. Pero noten ustedes cómo Cristo va a responder. Verso 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Se dan cuenta en este capítulo? Si vosotros, verso 31, permanecéis en mi palabra os hará libre. Pero ustedes no escuchan mi palabra. Ellos dijeron, un momento Jesús, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo no? En este momento, si quieren, él pudo haber dicho, ustedes son esclavos de la nación o del imperio romano. Previamente han sido esclavos de 7 naciones. Nuestro padre es Abraham. Un momento, si vuestro padre fuese Abraham, ustedes harían las obras de Abraham. Pero como ustedes me rechazan a mí, ¿cómo pueden decir que vuestro padre es Abraham? Cuando Abraham, al que ustedes llaman por padre, se sometió y aceptó correctamente lo que Dios había dicho en su palabra. Noten la afirmación de Jesús en verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Cristo habló muy claramente, porque Él está aquí hablando de quiénes realmente son los verdaderos hijos de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. Otra vez el verbo permanecer. Noten, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Verso 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Qué importancia tiene el papel de la palabra de Dios en la vida de los verdaderos creyentes? Los verdaderos hijos de Dios son aquellos que permanecen en la palabra, descansan en la palabra, oyen la palabra, creen la palabra, practican la palabra. Y francamente estos judíos era todo lo contrario. Se habían conformado con cierto ritualismo externo religioso, pero nada interno, sin ningún significado espiritual. En cuarto lugar, en este capítulo, el Señor Jesucristo va a discutir ahora sobre su verdadera identidad en cuanto a la eternidad. Él va a decir ahora
que Él, que acaba de afirmar, yo soy la luz del mundo, lo puede decir y lo puede afirmar partiendo desde el hecho de que Él siempre ha existido. Es el Señor, es Dios mismo. Comenzando en verso 48, hay una discusión de realmente, los judíos le reclaman a Jesús, ¿con qué autoridad? ¿Quién te haces tú a ti mismo? Si tú dices que nuestro padre es el diablo y que Abraham seguía el ejemplo de Dios y que nosotros no somos hijos de Abraham y que nosotros estamos en pecado, los judíos reaccionan y le preguntan a Jesús, ¿y quién realmente te crees tú mismo? ¿Quién te haces tú mismo? Cristo responde de una manera muy fuerte. Verso 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, hablando del Padre. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham nuestro padre se gozó de que había de ver mi día. ¿Cuándo vio Abraham a Jesús? Bueno, en Génesis capítulo 14, ¿se acuerdan ustedes cuando Abraham regresaba de la derrota? Lo salió a recibir Melquisedec con pan y vino. Y Abraham bendijo y dio y pagó los diezmos a Melquisedec. En la presentación de pan y vino, allí estaba ya representado el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Abraham ya había visto previamente a Jesús. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, Isaac como tipo de Jesús. Es decir, Jesús dice, un momento, le voy a demostrar a ustedes la verdad de mi preexistencia, de mi eternidad. Abraham hace años vio mi día y se gozó. La reacción lógica de los discípulos o de los judíos es, ¿no tienes tú todavía 50 años y has visto a Abraham? Noten ustedes la afirmación poderosa de Jesús. Juan 8, 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta construcción gramatical, yo soy, en el griego es eimi, ego eimi, yo soy. En el griego, esta es la traducción de la palabra o del nombre Jehová del Antiguo Testamento. Por eso cuando los discípulos escucharon esta afirmación, Cristo se identificó directamente con el Jehová del Antiguo Testamento. Por eso en verso 59 la reacción, tomaron entonces piedra para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Juan capítulo 8, verso 12 al 59, nos presenta el sexto discurso de Jesús. Un discurso en el cual Él defiende su verdadera identidad, la verdadera libertad, quiénes son los verdaderos hijos de Dios, y también nos presenta claramente la verdad de su eternidad. Y Él pudo decir, antes que Abraham fuera, yo soy. Usted puede continuar este estudio al repasar el cuestionario que se incluye en la guía de estudio. Tome tiempo para estimar la importancia de esta lección.